llegamos a los acontecimientos por venir, aunque realmente ya hemos visto bastantes, porque las 70 semanas de Daniel, el reino, todo lo que hemos visto, al hablar de Israel también estamos hablando de acontecimientos por venir. Y realmente lo que vamos a hacer en estas sesiones es poquito resumir y mirar algunos otros eventos o acontecimientos que tenemos por venir y cuál es el ánimo, hermanos. El Señor Jesucristo dijo en Apocalipsis 22, 20, dice: el que testifica de estas cosas, al final 21, dice: sí, vengo pronto. O sea, ¿quién viene pronto? Jesucristo. Amén. Ven, Señor Jesús. La gracia del Señor Jesús sea con todos. Amén. Y así termina la Biblia, que Jesús viene pronto. Y entonces tenemos que estar preparados. ¿Y cómo es el principio para estar preparados? De saber qué va a venir, saber qué va a suceder. Entonces vamos a intentar a ver algunos de los acontecimientos que tenemos por venir, los más importantes. Y vamos a empezar con el rapto o arrebatamiento de la iglesia, ¿sí? Y este es uno de los acontecimientos escatológicos más reconocidos. Hay libros, hay películas. Tristemente, hermanos, muchos hermanos han ridiculizado el rapto como un escapismo, como ha habido burlas de aquellos que pensamos y tenemos la esperanza de salir de este mundo, como ay, tan tontos, piensan que van a escapar, les va a caer la ira, o sea, esa mentalidad no está bien. Y no, hermanos, no es lo que dice la Biblia. Si uno como cristiano está cómodo en este mundo, es algo raro. O sea, la verdad que este mundo cada vez, a mí me es más incómodo cada vez. O sea, ya no puedo ver una película, televisión, todo está muy contaminado. Idolatría, si van a ver fútbol, idolatría por todos lados. O sea, realmente, hermanos, el mundo está muy contaminado, y eso sin hablar de redes sociales, etc. Entonces, no es un escapismo, hermanos, es que Dios ha prometido, así como vimos los pactos, Dios ha prometido, y podemos hacer un caso bíblico muy fuerte acerca de que Cristo no va a permitir que nosotros, que su iglesia, pasemos por esos 7 años. No va a pasar por esos 7 años, que nosotros no vamos a ver la firma, ni vamos a estar cuando llegue el anticristo. Y precisamente esa es la esperanza que tenemos, y que directamente vamos a estar con Cristo, y eso lo vemos en la Escritura, y vamos a ver aquí argumentos, hermanos. Entonces, ¿de dónde viene la palabra arrebatamiento? El arrebatamiento existe en la Biblia, o sea, la discusión es acerca del tiempo, cuándo va a suceder, pero es una doctrina bíblica y viene de la palabra harpazo en griego, que significa remover súbitamente y con decisión, tomar por la fuerza, arrebatar, o tomar por medio de una demostración abierta de fuerza, o sea, y no en secreto. O sea, que Dios, o sea, Cristo mismo ejerciendo su poderío de una manera que todo el mundo va a ver, por la fuerza, nos va a tomar y nos va a llevar con Él en las nubes, y eso puede pasar ya mismo. O sea, podría pasar en cualquier momento, y vamos a estar con Cristo, y nuestros cuerpos van a ser transformados y ya no vamos a estar acá, ¿sí? Ahora, no sé, algunos me hicieron cara de terror. Es todo lo contrario. Realmente es una esperanza, porque es estar ya con el Señor Jesucristo. O sea, es ir y estar con Él, ser transformados, y ya no estaremos más conviviendo con el pecado en nosotros. Vamos a ser transformados a un cuerpo glorificado. O sea, ya no vamos a tener todos esos sufrimientos que tenemos acá, ni el ambiente hostil que tenemos aquí en la tierra, que sobra mencionar todos los que tenemos. Entonces, el Nuevo Testamento usa esta palabra arrebatar en varios sentidos, robar o saquear o remover, y hay muchos usos de la palabra en la Escritura, y fue usado para la figura de ser tomado al cielo. Ustedes recuerdan que Pablo fue arrebatado al tercer cielo, donde vio cosas que no puede expresar, ¿sí? Él tuvo ese privilegio y usó esa palabra, o sea, fue arrebatado al cielo. Y es lo mismo que nos va a pasar a nosotros, ¿sí? Y también habla del hijo de la mujer, que también es raptado o que es tomado al cielo, ¿sí? Que está en Apocalipsis 12, 5, ¿sí? Entonces también tenemos esa figura allí en Apocalipsis 12, 5. Ahora, ¿cuáles son las bases bíblicas? El texto central para nosotros del arrebatamiento está en 1 de Tesalonicenses 4,
Primera Tesalonicenses 4, del 13 al 18, y nos dice la palabra del Señor. Dice: pero no quiero hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis, como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual os decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, y con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. Entonces, aquí está claramente que es un arrebatamiento, que primero los muertos en Cristo, esta frase en Cristo significa aquellos de la época de la iglesia, ¿sí? Van a resucitar, o sea, están en las tumbas donde esté su cuerpo, van a ser resucitar, van a ser tomados por Cristo, y nosotros juntamente vamos a, como no hemos muerto, o sea, si viniera Cristo en este momento, es de la forma que escribe Pablo, ¿sí ven? Los que hayamos quedado, o sea, Pablo no tiene certeza si va a morir, más su esperanza es este momento, dice, los que hayamos quedado, dice, seremos transformados, o sea, una resurrección y hay una transformación. Entonces, obviamente el cuerpo resucitado tiene que ser glorificado, y obviamente Jesús no nos va a tomar con un cuerpo, con el pecado que tenemos tiene que ser glorificado el cuerpo, y Pablo nos va a dar más detalles de eso en 1 Corintios 15. Entonces, hermanos, si hay un arrebatamiento, el punto es cuándo sucede el arrebatamiento, y vamos a ver qué nos dice la Biblia acerca de cuándo sucede este arrebatamiento. Tenemos un paralelo, hermanos, con 1 Corintios 15, 51 al 52. He puesto como en colores iguales para que identifiquemos los paralelos, ¿sí? Y vemos en 1 Corintios 15, dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. El dormir es un eufemismo en la Escritura para hablar de morir, ¿ok? O sea, realmente un cristiano no muere sino va a dormir, va a descansar con el Señor. Sí, así se refiere a la muerte de los santos como dormir, ¿sí? Dice, no todos dormiremos, o sea, no todos moriremos. Es decir, que va a haber hay algunos que vamos a quedar, no sabemos si nosotros u otros. ¿Alguno le ha orado al Señor que sea parte del arrebatamiento? Es una buena oración, es decir, yo quiero ser de esos, de tener ese privilegio, ¿no? Será excelente. Dice, pero todos seremos transformados. O sea, no todos vamos a morir, pero todos sí vamos a ser transformados. O sea, todo cristiano, haya muerto o esté vivo, va a ser transformado. Y dice, ¿cómo sucede este arrebatamiento? En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Y precisamente esto coincide con el jarpazo, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Qué va a suceder a la trompeta final? Pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles, ¿sí? O sea, Dios no nos va a dar chance ni de darnos cuenta. O sea, ¿cuánto demora un abrir y cerrar de ojos? O sea, en un instante, por ahí tenía el dato, creo que no sé, es menos de un segundo, pero ya no tengo el dato, por ahí lo tenía alguna vez. O sea, uno mientras parpadea, ya no, está transformado y está con Cristo. O sea, eso es un arrebatamiento. O sea, ¿tiene el poder para transformarlo en menos de un segundo? Claro. Si Él es el creador, sustentador de toda la creación, ¿cómo no va a hacerlo? Y dice, y nosotros seremos transformados. Sí, o sea, todos seremos transformados, tanto muertos como vivos, pero los que estemos vivos seremos transformados, hablando como habla Pablo, dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, vivos y muertos, está hablando allí, pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, devorada ha sido la muerte en victoria. Ahora, a mí lo que me fascina, creo que no lo tenía aquí en el plan, pero lo que va a enseñar. Pero recuerdo, hermanos, a mí lo que me fascina del Señor es que mire quién viene por nosotros. El Señor mismo descenderá del cielo.
O sea, Él no delega ni al ángel más poderoso. O sea, viene Jesús mismo por la iglesia que Él compró con su sangre. O sea, Él no le va a dejar esto al ángel Gabriel, o sea, a ningún otro, sino que Él mismo va a realizar esta obra. O sea, y esto es mucho, mucho amor del Señor, hermanos. De verdad que es mucho amor del Señor, que Él mismo va a tomar esa labor, hermanos. Y deberíamos valorar esto, que el Señor mismo va a hacer esto. Y vemos el infinito valor que tiene la iglesia para el Señor, ¿no? Somos de Él, o sea, Él nos ha comprado y somos el cuerpo de Cristo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo ha sido la tendencia de este curso? Hay muchos puntos de vista. Entonces, sería más fácil decir, la Biblia dice esto, pero entonces parte de la enseñanza es decir, esto es lo que dice la Escritura, esto es lo que creemos, esto no es posible por esto. Ser dogmáticos, o sea, inflexibles donde debemos serlo, y donde no debemos serlo, ni armar doctrina, ni llamar a hereje por alguien que no crea algo que no puede armarse una doctrina dogmática en la Escritura. Entonces, hay varios puntos de vista, ¿sí? Y este pasaje nos muestra acerca de la transformación y el arrebatamiento, pero no dice cuándo ocurrirá. O sea, no sabemos cuándo. O sea, Pablo nos dejó ahí como, bueno, sí. O sea, cuando leemos la Biblia así, ¿qué es lo que quiere transmitir la Biblia? Nos quiere transmitir esperanza de que independientemente que estemos, o sea, dos elementos. Primero, que independientemente estemos o no en el arrebatamiento, todos vamos a ser transformados. Pero también quiere transmitirnos que es posible, si usted lee el texto, que es posible que nosotros seamos de los que no durmamos y seamos transformados. O sea, nos está transmitiendo ambas cosas. O sea, ninguno de nosotros como creyentes podemos decir que nos vamos a morir físicamente. No podemos decir, podemos ser arrebatados. El incrédulo dice, ay, algo seguro es que uno se va a morir. Y yo como cristiano no puedo decir eso. Pero si le dice a un incrédulo, no van a saber de qué le está hablando uno. Pero nosotros no tenemos certeza de eso, porque podemos ser arrebatados y no experimentar muerte. Ahora, hay 4 posiciones con respecto a cuándo sucederá, y ¿se acuerdan ese después? Que estuvimos allí discutiendo ahora, es en ese después de la semana 69, ¿en qué momento ocurre el arrebatamiento? ¿Ok? Porque no lo tenemos en Apocalipsis, pero tenemos algunas pistas en Apocalipsis, ya vamos a ver. Pero no dice, en Apocalipsis no dice exactamente el arrebatamiento. Hay algunos hermanos que han intentado encontrarlo en Apocalipsis 12, pero yo dudo de ese argumento, la verdad es muy forzado. En un tiempo lo intenté creer, pero no. Toda interpretación que es muy forzada tiene problemas. O sea, la Biblia es clara, ¿no? No tenemos que buscar cosas muy forzadas para hacer nuestra posición, sino ir con lo que dice la Escritura. Entonces, la posición pretribulacional dice que antes de la semana 70. ¿Sí? O sea, en este después, el siguiente evento escatológico es este arrebatamiento. Después viene la firma del pacto. Como les digo, hay hermanos que dicen que inmediatamente después del arrebatamiento inicia la tribulación. Yo no veo la condición bíblica allí, porque implicaría que el arrebatamiento es simultáneo con la firma del pacto. Puede ser que ese día el anticristo está firmando el pacto y nos arrebata, puede ser también, pero no podemos hacer dogma de que va a ser inmediatamente, ¿sí? O sea, o pasa al mismo tiempo o pasa después, pero no podemos ser dogmáticos que va a ser inmediatamente después, no tenemos el soporte bíblico para decirlo. Entonces, hay otra posición que dice que es en medio de la tribulación, se llama mitribulacionista. Y es que se acuerdan ese gráfico de las 70 semanas, es en la mitad, allí es arrebatada la iglesia, porque ¿cuál es el argumento? Dice que los 3,5 años primeros de la tribulación son la ira de Satanás y la ira del hombre, y que la ira de Dios se desata después de los 3,5 años, entonces que esa es la ira de Dios, y entonces allí es donde nosotros vamos a ser eximidos de la ira de Dios. ¿Cuál es el problema de esta posición? Primero, y la más fuerte, es que si nosotros tenemos que pasar 3,5 años antes, vamos a saber que estamos en la tribulación y ya no va a ser inminente. O sea, vamos a decir, ok, ya empezó esto, firmaron el pacto,
Ponga el timer 3 años y medio y ya en 3 años y medio nos va a llevar el Señor. Ya no es inminente. Entonces se pierde la inminencia, ¿sí? Que es la sorpresa. O sea, Jesús va a tomar al creyente por sorpresa para salvarlo y Jesús va a tomar al incrédulo por sorpresa para juzgarlo y darle el justo juicio. ¿Correcto? Entonces, afecta la doctrina de la inminencia. Lo otro es que cuando ustedes miran, cuando se empiezan a desatar la ira de Dios, se abre el sello del libro, que lo abre el Cordero, y la ira es del Cordero y el que está sentado en el trono. O sea, desde que se abre el rollo, es la ira de Dios. O sea, no puedo hacer una distinción exegética y decir que la primera mitad es ira de Satanás y el hombre y la otra es de Dios. Y segundo, como acabamos de responder con la pregunta que hizo la hermana en la anterior sesión, todo agente que traiga ira, sea Satanás o del hombre, pues es Dios que la está usando para sus propósitos. O sea, nadie actúa independientemente del propósito de Dios. Y la otra se llama preira, ¿sí? Esa es una posición más, por ahí salió un libro del señor Rosenthal, grande y así, tristemente esas doctrinas así son grandes y hay que leerlas. Y él dice que es antes de las trompetas, al final, antes de las trompetas y las copas. ¿Okay? O sea, los sellos, trompetas y copas, pero aunque su posición alcanzó a ser algo popular, tiene muchos problemas, no vamos a entrar a ver los problemas acá, vamos a mirar por qué tiene que ser inminente y pretribulación. ¿Okay? Y posttribulacional es que la iglesia va a pasar por todo el tiempo de la tribulación y que esta venida que acabamos de leer se refiere a la segunda venida de Cristo. Sin embargo, hay problemas, vamos a verlos, hay muchos problemas que se presentan porque el escenario de esta venida de Cristo tiene muchas diferencias con la venida que tenemos en Mateo 24 y 25. O sea, hay diferencias irreconciliables en los textos que nos están hablando de eventos diferentes, o sea, acontecimientos diferentes, y por eso estamos intentando reconciliar la Escritura para sacar la doctrina correcta. Entonces, pretribulacionismo. Entonces, el pretribulacionismo tiene el mayor soporte bíblico. O sea, vamos a presentar el pretribulacionismo y por qué es y cuáles serían los problemas de las otras posiciones. El pretribulacionismo tiene el mayor soporte bíblico, ¿sí? O sea, así como la interpretación literal de las Escrituras nos lleva al reino milenial de Cristo y la restauración de Israel, también una lectura literal de la Escritura nos lleva a un pretribulacionismo, ¿sí? De pronto no con la misma claridad supuestamente, pero sí nos lleva a que esta postura es la que tiene menos inconvenientes, menos problemas, ¿sí? Con respecto a las otras. Recordemos que Cristo habló en Apocalipsis 3:10 que guardaría a la iglesia, a esta iglesia de Filadelfia, de la prueba que vendría sobre el mundo entero, ¿no? La prueba que vendría sobre el mundo entero. O sea, ¿ha venido una prueba de tribulación sobre el mundo entero? No. Miren, el mundo tiene problemas, pero comparado con la tribulación de Apocalipsis estamos en un paraíso, hermanos. O sea, donde hay bombas, donde hay aviones, soldados, calmados, ¿sí? O sea, realmente no ha habido una tribulación como va a ser allí, que las personas van a ser oprimidas, las personas no van a hallar descanso, van a ser perseguidas por la aflicción, o sea, con esa inminencia que puedan morir, ¿sí? Entonces, eso no está sucediendo ahora, hermanos, es una prueba que vendrá sobre todo el mundo. Y nunca ha sucedido una prueba sobre todo el mundo. Si usted lee libros de historia, sabemos que no ha sucedido algo global, ¿sí? Lo más parecido que tuvimos fue el COVID, pero tampoco se parece, tampoco hasta muchos la pasaban bien en el COVID, hasta dio teletrabajo y cosas, entonces realmente no podemos compararlo. Ahora, ¿qué indicios tenemos del pretribulacionismo? Si ustedes miran Apocalipsis 2 y 3, le dice las cosas que son, en las iglesias. Y en las cosas que son, están las iglesias. Se menciona la palabra eclesía 19 veces en Apocalipsis, hasta el 3, donde termina el mensaje a las 7 iglesias.
Pero después, en las cosas que vendrán después de estas, no menciona la Biblia la palabra iglesia. Ahora, esto lo llaman los teólogos un argumento del silencio, o sea, no puedo con esto demostrar y ser dogmático, no, el arrebatamiento es antes de la tribulación, pero está en concordancia, o sea, que por lo menos no va en contra de la argumentación. Si yo veo que la iglesia no es mencionada, y vean ustedes, hermanos, después de Apocalipsis 6 se refiere a los santos, o sea, a los santos, se refiere como los santos, pero ya yo no veo ahí pastores, no veo diáconos, o sea, no hay como una iglesia organizada, hay como estos como santos individualmente que Dios va salvando, ¿cierto? O sea, toda la estructura que tenemos hoy de la salvación, o sea, estamos organizados en iglesias locales, no aparece en Apocalipsis 6 al 18, o sea, no aparece esta estructura. Entonces esto también nos da un indicio, tenemos que ir sumando toda esta evidencia. O sea, nosotros con la Biblia somos como investigadores, o sea, tomamos pruebas y empezamos a armar un caso, eso es sistematizar las doctrinas, ¿ok? Entonces no se menciona en Apocalipsis 6 al 18 que es el periodo de la tribulación. Ahora, tenemos que ver el carácter de Dios, hermanos, tenemos que ver el carácter de Dios. Dios siempre ha protegido a su pueblo en tiempos de juicio. Recordemos el diluvio, ¿sí? O sea, Dios, ¿cuántos justos había? Uno, y los otros entraron por Noé, ¿no? Pero no dice que fueran justos, pero su familia pudo entrar con Noé, pero los eximió de ese diluvio, ¿sí? Que cayó sobre todas las personas y solo salvó a Noé, que lo había destinado para salvación junto con su familia. En las plagas de Egipto también vemos cómo Dios eximió a los israelitas de las plagas, especialmente cuando murieron los primogénitos, por medio de... ¿Perdón? La sangre del cordero, sí. En el Éxodo, en las plagas de Egipto, cuando tenemos la Pascua, entonces, y los primogénitos, tenemos como Dios exime a ellos de este juicio. Entonces vemos este patrón de Dios, lo vemos en la Escritura, pero igual tenemos que seguir como uniendo evidencia. Y al final vamos a llegar, yo pienso, a las más claras, pero lo que les digo desde ahora, lo más claro es la inminencia, o sea, el tema es que si no hay un rapto pretribulacional, no tenemos inminencia. Y ese es un gran inconveniente y nos cambia totalmente la esperanza. ¿Sí? Nos cambia totalmente la esperanza. Entonces, si no hay inminencia, no puedo tener esperanza de que Cristo viene en cualquier momento por nosotros. Por eso el rapto tiene que ser pretribulacional. ¿Ok? Entonces, ¿qué vemos en Mateo 25, 31 a 46? Es cuando el Señor regresa en su segunda venida y es el conocido como el juicio de las ovejas y los cabritos. ¿Sí? Entonces separa a los justos de los injustos, ¿sí? Y si fuera postribulacional, pues no tendría sentido. ¿Por qué? Porque si en el arrebatamiento Dios ya separa a su pueblo de los impíos, entonces ¿por qué Mateo 25? O sea, ¿por qué otra vez se estaría separando si las imágenes no son las mismas? ¿Sí me entienden? O sea, tendría que ser el mismo evento. O sea, no tendría... O sea, si uno mira la división del arrebatamiento y vemos Mateo 25, son dos escenas diferentes y sería redundante lo que está pasando allá. ¿Sí me entienden? O sea, comparemos la escena de los dos acontecimientos y veríamos que hay una redundancia allí porque Dios ya habría separado antes, o sea, lo que vimos acá, si fue al final de la tribulación, ya habría separado y no habría por qué volver a separar. Y si miramos los acontecimientos, no son los mismos. ¿Ok? Y vamos a ver esa diferencia entre la segunda venida y el arrebatamiento de los escenarios, porque son diferentes. Ahora, si todos los santos son tomados y glorificados antes del milenio, ¿sí? Entonces, ¿quién habitará la tierra durante el milenio? ¿Sí? Obviamente, personas no salvas no van a heredar el reino. O sea, ningún incrédulo va a quedar en el reino. Y lo que nos muestra Mateo 25 es que Mateo 25, 31 a 46 es un pasaje bastante complicado, escatológicamente yo creo que es de los más difíciles, pero lo que nos muestra es que los injustos, o sea, los malvados de Mateo 25 son separados,
sea, son sacados para destrucción. Hay posiciones y es inmediato, son separados por un tiempo para finalmente ser lanzados al lago de fuego. No es fácil la discusión con respecto al tema, pero ¿qué nos muestra? Que hay dos grupos, ¿sí? Pero el tema es que si el arrebatamiento es al final, ¿sí? O sea, justo antes del milenio, entonces ¿quién va a habitar? O sea, si Dios saca a todos, entonces ¿quién va a habitar en el milenio? O sea, ¿quién va a entrar al milenio? Entonces, ¿sobre quiénes va a reinar Cristo? ¿Sí? Entonces, este tipo de preguntas nos las tenemos que empezar a hacer. Y está bien que nos hagamos estas preguntas. Vemos allí Apocalipsis 7:10, estamos viendo Apocalipsis 27:10. Vemos que dice en 27, veamos solo el 7, dice: cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será soltado a su prisión. Pero mire cómo termina esto: y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 extremos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlas como para la batalla, y el número de ellas es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra, rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Pero descendió fuego del cielo y los devoró. Y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ¿Cuál es el punto de leer este pasaje? Si el arrebatamiento es justamente antes, o sea, al final de la tribulación, entonces, primer problema: ¿quién entra al milenio? Porque todos son tomados con Cristo. Ahora, vimos aquí una sublevación que obviamente es de pecadores. ¿De dónde salieron esos pecadores que en el milenio al final, con el liderazgo de Satanás, salen a intentar tomar la santa ciudad, el campamento de los santos? O sea, ¿de dónde salieron esos hijos de Satanás? Porque están siguiendo a Satanás. Otro problema: nosotros, cuando seamos glorificados, o sea, nos dijo el Señor también que vamos a ser como ángeles, en el sentido que no vamos a reproducirnos, ni vamos a darnos en casamiento y no vamos a tener hijos, ¿sí? O sea, no vamos a reproducirnos. Entonces, esas personas del milenio no podrían venir de nosotros porque nosotros ya estamos glorificados. Entonces, ¿de dónde vienen esas personas? Y esto nos lleva a la necesidad de que van a haber unas personas que van a entrar al milenio, cuando está en Mateo 25, que van a entrar con cuerpos no glorificados, porque en Mateo 25 no hay glorificación ni hay resurrección. Esas personas entran al reino sin ser glorificados, pero esas personas entran salvas, y esas personas, como no están glorificadas, van a tener hijos, ¿sí? Entonces, esos hijos tienen que creer en Jesús igual, o si no, no son salvos. Y allí vemos uno de los propósitos de Dios, que la maldad aún va a existir sin Satanás. O sea, la maldad está en nosotros también, porque estamos contaminados con el pecado desde Génesis 3. Y solo es que suelte a Satanás para que se unan a su líder y tengan la desfachatez de unirse en contra del Señor Jesucristo. ¿Ok? Entonces son cosas que tenemos que empezar a pensar. Y otro argumento del pretribulacionismo es que las epístolas no nos dan advertencias acerca de una tribulación venidera. O sea, si usted puede, hermano, encontrar un pasaje donde dice: mire, Pablo, Pedro, Juan, Santiago, Judas nos dijo: mire, estemos atentos porque hay una tribulación venidera que va a venir sobre nosotros. No. ¿Qué es lo que nos mencionan los escritores del Nuevo Testamento? Las epístolas nos dan advertencias sobre la venida inminente de Cristo por su iglesia, y nos dice que nos santifiquemos, y es una esperanza bienaventurada, ¿sí? O sea, que Jesús va a venir en cualquier momento por nosotros y que estemos preparados, ¿ok? Entonces, eso es lo que vemos en la Escritura, hermanos, realmente. Eso es lo que vemos en la Escritura, que hay un llamamiento a estar preparados para la venida inminente del Señor, ¿ok? En 1 Tesalonicenses, en el pasaje que acabamos de leer, el contexto, recuerden que las cartas siempre son dadas en un contexto específico, y Pablo no quería satisfacer la curiosidad de los tesalonicenses y decirles: vamos a hablar de escatología, como yo estoy haciendo hoy. Eso no hizo un seminario de escatología y vamos a hablar, sino que estaban tristes porque hermanos habían dormido, habían muerto y se habían perdido
pues el regreso del Señor por ellos y decían, uy, pero ¿qué pasó con los hermanos? ¿Será que ya aquí ya estoy especulando? ¿Será que se portaron mal? ¿Qué va a pasar con ellos? Dios no los tenía para ese día. Entonces, Dios, por medio de Pablo, les dice, consúlense con estas palabras, después les dice, versículo 18, por tanto, confortados unos a otros con estas palabras. Es una palabra de confort porque ellos estaban tristes, dice, no se entristezcan como los demás que no tienen esperanza, versículo 13, ¿sí? Si no fuera el rapto pretribulacional, o sea, si nosotros estuviéramos puestos para la ira del Señor, entonces el mensaje de 1 Tesalonicenses 4, 13, 17 sería contrario, o sea, no sentiría de tristeza sino de alegría, porque los hermanos habrían escapado de la ira de la gran tribulación, ¿cierto? O sea, si ellos se murieron, pues escaparon de la ira del día del Señor, ¿sí? Entonces antes sería algo positivo. Entonces nosotros antes estaríamos anhelando morirnos rápido para no experimentar esa ira, pero totalmente eso no es eso lo que muestra la Escritura. Ellos esperaban algo glorioso, no doloroso, en la venida de Cristo por su iglesia. O sea, siempre la esperanza, la expectativa de las epístolas es algo glorioso, es algo positivo. O sea, es Cristo mismo. Y eso es lo que Cristo ha preparado para su iglesia, ¿ok? Entonces, aquí nos toca empezar a pensar cosas sobre el arrebatamiento, o sea, las implicaciones lógicas de cada posición para ver si son viables o no. ¿Ok? Aquí tenemos otro paralelismo, Juan 14, del 1 al 3, y lo comparamos con 1 Tesalonicenses 4. Dice, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. ¿Sí? En la casa de mi Padre hay muchas moradas, si no fuera así os lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para vosotros. Y si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que también donde yo estoy, allí estéis también vosotros. ¿Ok? Entonces aquí como que el Señor muestra algo, como que vislumbra un poquito, da como unos destellos de este arrebatamiento, ¿sí? De estar con el Señor Jesucristo. Cuando Pablo dice por lo cual decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros los que estemos vivos. Hay dos interpretaciones en el versículo 15 cuando dice, os digo esto por la palabra del Señor. Algunos interpretan que la palabra del Señor es esta palabra del Señor Jesucristo en Juan 14, u otros dicen que es pues por la revelación que Dios le da directamente a Pablo, con la autoridad que es la palabra del Señor. Exegéticamente no puedo decir es esta o es la otra, pero creo que sí tiene que ver con lo que el Señor Jesucristo le dijo a los apóstoles, pero también puede ser la otra posibilidad. Igual no cambia la realidad del arrebatamiento y la voluntad de Cristo de llevarnos con Él. ¿Ok? Entonces no vamos a frenarnos ahí por esa discusión, porque a veces la Biblia no nos dice. O sea, la Biblia no nos dice. Y si no nos dice, no necesitamos saberlo. Ok, esto es muy claro para definir, digamos, el arrebatamiento pretribulacional. Acabamos de leer 1 Tesalonicenses 4 y vimos un panorama, ¿cierto? O sea, vimos unas características de ese arrebatamiento, pero también vemos en Mateo 24 y en Lucas 21 creo que es, vemos otro escenario donde Jesús también viene. Es decir, tenemos la segunda venida de Cristo que está en los evangelios, ¿sí? Ahora, recuerden contexto, esto es importantísimo para interpretar Mateo y todos los evangelios. Cuando a Jesús le hacen preguntas proféticas y le está preguntando a Israel, tienen que tener en cuenta que le está dando respuesta a Israel y tenemos que recordar todo lo que hemos visto de Israel que está específico para ellos y no necesariamente está hablando de nosotros, ¿ok? Y por no tener eso claro, el contexto de Israel, a veces nos ponemos profecías que no son para nosotros, ¿sí? O sea, el Sermón del Monte es en un contexto totalmente judío y la expectativa después en Mateo 24 también hay un contexto judío, ¿ok? Porque están preguntando sobre la destrucción del templo, etcétera, de todo el reino o la nación de Israel, ¿ok? Entonces, el tema es, Tesalonicenses 4 es
Mateo 24, 25. Vamos a comparar la Biblia, o sea, vamos a mirar en la Biblia si concilia todo, o sea, si no hay diferencias, ok, es el mismo evento, es el mismo acontecimiento. Pero ¿qué pasa allí? Vemos muchos contrastes, ok. Bueno, entonces, aquí tenemos las diferencias, ok. Entonces, primero, acabamos de leer en 1 Tesalonicenses 4, ¿sí?, que Él viene en las nubes, ¿sí? Vimos el escenario, o sea, tenemos que mirar contextos de las escenas, ¿sí? Pero cuando vemos Mateo 24 y también vemos Apocalipsis 19, Apocalipsis 19 es una imagen mucho más vívida y específica de la venida del Señor, o sea, en más detalle, vemos que es de Jesús viene a la tierra a reinar, o sea, baja físicamente, y otros pasajes del Antiguo Testamento, pues, aunque aquí estoy solo comparando Mateo 24 con 1 Tesalonicenses 4, vemos una llegada física, ¿no? Y nos da detalles en el Antiguo Testamento que es al monte Sión, o sea, en Jerusalén, llega él y lo parte, ¿sí? O sea, se parte en medio, está en Zacarías, ¿ok? Entonces, primero, o segundo, vemos otra diferencia. En lo que hemos visto Pablo en 1 Tesalonicenses 4, es una visión de esperanza, ¿no? O sea, en la segunda venida de Cristo que vemos en Mateo 24, están las dos cosas, ¿no? O sea, hay algunos que van a heredar el reino, pero hay algunos que van a ser lanzados al castigo eterno. O sea, está la dualidad, o sea, están las dos cosas que suceden allí. Pero en el pasaje de Pablo, en la 1 Tesalonicenses 4, viene a reunir a los suyos, ¿sí? Cristo mismo es quien toma a los suyos, acabamos de leer, pero en Mateo 24 los ángeles son los que separan a los escogidos. ¿Sí ven la diferencia? O sea, hay una diferencia en la narrativa. O sea, Cristo en esta primera escena, que es el arrebatamiento, y ahora los ángeles son los que separan, no toman a nadie ni raptan a nadie, sino que separan, o sea, hace una separación entre ambos pueblos, entre ambos grupos de personas. En el arrebatamiento, Cristo viene a recompensar a los santos. Sin embargo, en la segunda venida, Cristo viene a juzgar, o sea, eso es juicio. Derecha, izquierda, no da miedo, ¿no? O sea, que uno esté en la derecha, pero la figura de Pablo que vimos en Tesalonicenses es totalmente de esperanza, ¿no? Totalmente de esperanza, es una esperanza que tenemos allí. Vemos, en Tesalonicenses tenemos una resurrección, o sea, resurrección o transformación, ¿sí? Y no tenemos ninguna resurrección mencionada en Mateo 24, o sea, no hay ninguna resurrección allí mencionada. Estamos viendo que son acontecimientos diferentes, ¿sí? En Tesalonicenses tenemos creyentes que salen de la tierra, y estaremos con el Señor, ¿sí? O sea, vendrán, dice el Señor acá, seremos arrebatados juntamente con ellos, o sea, con los que durmieron en las nubes al encuentro del Señor en el aire. Y la venida de Cristo de Mateo 24 es a la tierra, o sea, son dos escenarios diferentes. Entonces los creyentes salen a la tierra en Tesalonicenses, pero los impíos son tomados de la tierra, o sea, limpiada la tierra de alguna manera para que hereden el reino de los que quedan. Entonces sí empiezan a ver las diferencias, entonces es muy difícil yo decir, no, mira, es que este pasaje es este mismo, no. Vemos diferencias allí porque al decir que los pasajes son los mismos, yo estoy soportando una posición post-tribulacionista, o sea, que después de la tribulación yo voy a tener ese evento del arrebatamiento. ¿Ok? Ok. Entonces, seguimos con el pretribulacionismo y tenemos que los eventos de su segunda venida a la tierra difieren del rapto al comparar entonces, en estos contrastes seguimos viendo entonces, no hay creyentes que queden en la tierra, ¿sí? Creyentes quedan en la tierra, o sea, Tesalonicenses no nos muestra que quede un remanente, o sea, que quede algunos creyentes en la tierra, sino que todos seremos arrebatados con Jesús en el aire, pero en Mateo 24, si hay creyentes que quedan en la tierra para heredar el reino. En
Tesalonicenses no hay mención del reino, pero en Mateo hay establecimiento del reino. ¿Sí ven? Ahora, en Tesalonicenses los creyentes reciben cuerpos glorificados, pero en Mateo nadie recibe dichos cuerpos. O sea, tampoco habla por lo entonces de resurrecciones. ¿Ok? Entonces, hay muchos argumentos como esos para mostrar que no son los mismos eventos, que no se refiere a la segunda venida de Cristo, pero hay otros argumentos, ¿sí? Y es que la Escritura primero nos da un patrón bíblico que ha habido otros arrebatamientos, ¿sí? Ha habido otros arrebatamientos en la Escritura. Ustedes recuerdan a Enoc, ¿no? Que Enoc caminó con Dios y Enoc no fue hallado, o sea, Enoc fue traspuesto, o sea, él fue arrebatado, ¿sí? O sea, él no experimentó muerte. Elías también recuerdan que subió en una carroza de fuego al cielo. Personas también han sido llevadas, ¿sí?, al cielo, apóstoles, Jesús mismo, ¿sí? Felipe, ¿se acuerdan cuando estaba con el eunuco y después fue traspuesto? Estaba en otra ciudad. Pablo cuando fue llevado al tercer cielo. Y la iglesia, como estamos estudiando, los dos testigos también, cuando tienen su ministerio, finalmente la bestia les puede dar muerte y resucitan, son arrebatados y llevados al cielo también. Y Jesús o la iglesia, Apocalipsis 12:5, que es donde algunos piensan que el hijo de la mujer es la iglesia, yo creo que es Cristo. Es muy forzado decir que es la iglesia, hay unos argumentos, pero creo que hay dificultades, pero lo pueden estudiar. Entonces, vemos todo este tipo de argumentos, pero hay otro argumento también que tenemos aquí del pretribulacionismo, y es que Dios esos juicios generales, o sea, no los comparte, o sea, no los envía dejando a los justos para que también reciban el castigo. Y miren, esto está en Génesis 18. Miren lo que le dice Abraham al Señor. Le dice, y Abraham se acercó y dijo, hablando con el Señor, no, cuando estaba pidiendo misericordia cuando iba a destruir Sodoma y Gomorra, dice, ¿en verdad destruirás al justo con el impío? Tal vez haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿En verdad destruirás la ciudad y no perdonarás el lugar por amor a los 50 justos que hay en ella? Lejos de ti hacer tal cosa, matar al justo con el impío. Y esto está desde Génesis, y si usted lee la narrativa, Dios nunca corrige a Abraham que ese no es su carácter. O sea, Abraham está hablando porque conoce al Señor y dice, lejos de ti hacer tal cosa. O sea, si fuera cerca de ti hacer esto, Dios le hubiera reprendido a él, pero no, siguió, lo dejó seguir hablando. Señor, ya que ha hablado, si hubiera, y fue bajando el número de justos. Y finalmente, ¿qué vemos en la narrativa? Que los ángeles van y rescatan a Lot. Sí, o sea, van y lo rescatan a Lot, pero Dios no evitó el juicio. O sea, igual Dios castigó a Sodoma y Gomorra por su maldad, pero eximió, o sea, sacó del juicio a Lot. Sí, o sea, sacó del juicio a Lot, pero tenía que hacer ese juicio contra Sodoma y Gomorra. Sí, dice, lejos de ti, ¿no? El juez de toda la tierra no hará justicia. Entonces es algo, verdad, que es muy de pensar, hermanos. Pero yo pienso, hay muchos, a ver, esto ya es una posición un poco personal. Cuando uno mira el tema de la tribulación, creo que hay dos pilares de por qué el rapto es pretribulacional con respecto a la tribulación. Primero, como les dije, la inminencia. O sea, las cartas son escritas con un sentido de inminencia. Segundo, en las cartas Dios nos afirma que Él no nos ha puesto para ira, sino para salvación. Primera Tesalonicenses 1:10 dice, y esperar de los cielos a su Hijo, no está en concordancia con lo que acabamos de leer. Esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó entre los muertos, es decir, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Hay muchos autores que intentan decir que la ira venidera es no irse al infierno. Eso es cierto, pero mirando el argumento de Pablo en Tesalonicenses, el juicio que va a hacer sobre los incrédulos, los que están rechazando el Evangelio, están haciendo sufrir a los tesalonicenses, y entiende a todos los cristianos, aquellos que hacen sufrir a los cristianos. O sea, hermanos, esa ira venidera se refiere a la ira que va a venir sobre el mundo, que es el día del Señor. ¿Ok?
Y es un argumento de Pablo tanto en esta primera carta como en la segunda carta, donde Dios dice que no nos ha puesto para ira. O sea, la ira de Dios para nosotros, ¿en quién cayó? En Jesucristo. O sea, en la cruz Él recibió la ira que nosotros merecíamos. Él murió por nosotros, Él murió la muerte que nosotros merecíamos. ¿Sí? Entonces, la Biblia es explícita en decir que no estamos para ira. Y esa ira es la ira de Dios. Entonces tenemos la inminencia, tenemos que está en concordancia con que Dios no nos ha dispuesto para ira. Y muchos hermanos de la línea, o sea, pretribulacionistas y premilenialistas, dicen esto. Yo no estoy de acuerdo con esto. Ellos dicen que uno para defender un rapto, o sea, el rapto pretribulacional es algo muy importante. Es algo muy importante porque es el siguiente evento escatológico que estamos esperando. Hay que estar seguros. Ellos dicen que la Escritura no tiene como un argumento claro, explícito, en el cual yo pueda decir que nosotros no vamos a pasar por la ira. O sea, que toca hacer lo que yo hice y hay más argumentos, como sumar cosas a favor, contradicciones con otras posiciones, y entonces yo digo el rapto es pretribulacional. Pero Primera Tesalonicenses, ahí más adelante, el 5, adelante, Pablo en el capítulo 5 da en su argumento, no nos dice explícitamente no van a estar, pero nos da todas las razones por las cuales no vamos a estar. ¿Ok? Y es por la misma naturaleza de la iglesia. Si ustedes ven el capítulo 5, de los versículos 1 al 9, ¿cómo el argumento de Pablo? Dice: ahora bien, hermanos, con respecto a los tiempos y a las épocas, no tenéis necesidad de que se os escriba nada, pues vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando ellos estén diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente, como dolores de parto a una mujer que está encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que el día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino estemos alerta y seamos sobrios, porque los que duermen de noche duermen, y los que se emborrachan de noche se emborrachan. Pero puesto que nosotros somos del día, seamos sobrios, habiéndonos puesto la coraza de la fe y del amor, y por yelmo la esperanza de la salvación, porque no nos ha destinado Dios para ira, sino para obtener salvación por medio del Señor Jesucristo. Esa palabra ira en el contexto está relacionada con el día de la ira del Señor, o sea, el día del Señor, que la tribulación es 7 años. Entonces, ¿cuál es el argumento de Pablo acá? Miren, el día del Señor no es para la iglesia, sino para los de afuera. Miren que él dice ellos, cuando estén diciendo, vendrá sobre ellos, ¿sí? Es muy claro el pronombre que dice ellos, o sea, no ustedes. Es para los de afuera. Segundo, por la naturaleza de la iglesia, que somos hijos de luz, el día del Señor no va a venir sobre nosotros porque somos hijos de luz. O sea, el día del Señor viene como ladrón sobre los que están en tinieblas, ¿sí? Y en virtud de no estar destinados para el día del Señor, todos los tesalonicenses debían ser sobrios y no comportarse como los de afuera. Es decir, lo que está diciendo Pablo es: si ustedes están eximidos de ese día, santifíquense y no vivan como los paganos que viven en tinieblas y no andan santificándose porque no saben de aquel día, ¿sí? O sea, actúen de acuerdo a lo que Dios ha preparado para ustedes. Y Pablo concluye el pasaje explícitamente diciendo que Dios no ha destinado a los creyentes para la ira, que en el contexto es el día del Señor, sino para la salvación de Cristo. Entonces, estos son algunos de los argumentos que tenemos para el pretribulacionismo. Ahora, el tema es, bueno, ¿qué crees tú? O sea, si te necesitas seguir mirando el tema, ¿qué expectativa tienes? La esperanza bienaventurada de Cristo, la tribulación o el anticristo. Entonces es muy importante que entendamos el rapto pretribulacional, porque esto es fundamental en nuestra vida. ¿Ok? Entonces, entramos al periodo de la tribulación. Entonces, tenemos primero el arrebatamiento, después tenemos el periodo de la tribulación. Y ese periodo de la tribulación está muy detallado
en Apocalipsis. Y dice Mateo 24, 21, dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Entonces sabemos que eso no ha sucedido. La palabra tribulación es thlipsis, significa persecución, aflicción, desafío de lidiar con la presión interna de una circunstancia, sentimiento de no escapatoria, confinado, restringido y sin opciones. O sea, y ustedes leen en los profetas del Antiguo Testamento, o sea, la persona se va a meter en su casa y se siente amenazada. Si sale, o sea, no hay forma de no estar angustiado. Uno tiene un mal día y llega a la casa y va a la cama y no pasa nada. O sea, ya uno descansa, pero en la tribulación la gente no va a descansar, o sea, mucha mortandad, plagas, hasta demonios viniendo desde las profundidades de la tierra a atormentar a las personas. El juicio del Señor. Dice Jeremías 37, ay, porque grande es aquel día, no hay otro semejante a él, es tiempo de angustia para Jacob, mas de ella será librado. ¿Sí? Entonces, recordemos las 70 semanas de Daniel. Este tiempo específicamente está centrado en Israel, porque, o sea, no hay que ver la tribulación como Israel solo víctima, o sea, como víctima del anticristo, sino que ellos también están siendo juzgados por Dios por su incredulidad. O sea, ellos están recibiendo también un castigo muy fuerte por toda la incredulidad que han tenido y Dios los está purificando por medio de esta tribulación también para finalmente termine la nación que va a quedar salva, ¿sí? Pero Dios no permite que todos ellos perezcan y dice, estos tiempos son cortados, o si no, ninguno de ellos sobreviviría, ¿no? Por razón de los escogidos, estos tiempos fueron acortados, dice el Señor. Es una manera de decir que la intensidad es tan grande que si continuara indefinidamente, pues todos iban a perecer. Así es de intensa la tribulación. Tenemos también en Daniel 4, 30, del 1 al... esta cita de pronto es Deuteronomio, sí. Esto lo vimos en Deuteronomio, también lo leímos, que esta tribulación está predicha en Deuteronomio también. Lo hemos leído en otra de las sesiones, que Dios ya determinó la incredulidad, que haya venido la bendición, la maldición, pero que ellos finalmente van a clamar al Señor al final, Israel. Entonces, ¿qué vemos de este periodo de tribulación? Entonces, vemos que es futura la tribulación, y aunque el Señor nos prometió tribulación, o sea, dijo de cierto, o sea, tendréis aflicción, este mundo tendréis aflicción, este periodo es único en la historia. O sea, nosotros tenemos problemas, o sea, tenemos dificultades, pero esto es una aflicción realmente que amenaza la vida de las personas. O sea, es una aflicción es una tribulación que está matando a las personas, ¿sí? Incluso a veces uno de los juicios es que ser atormentados por demonios que vienen debajo de la tierra y que sufran dolores y la muerte escapará de ellos. O sea, el castigo es sentir dolor, desear la muerte y que la muerte no llegue. Imagínense ese nivel de castigo del Señor justo contra el mundo incrédulo, ¿sí? Entonces es un periodo único en la historia y está destinado principalmente a Israel, pero tendrá repercusiones mundiales. ¿Okay? Eso es para el mundo entero, pero está centrado, o sea, tiene un propósito específico con Israel. Es un periodo de juicios divinos antes del regreso de Cristo y el establecimiento de su reino en la tierra. De todas maneras, fíjense, cuando vemos, o sea, la misericordia de Dios nunca falta. Cuando Moisés le dijo al Señor, muéstrame tu gloria, dijo Jehová, lento para la ira, grande misericordia y fidelidad. ¿Sí? Lento para la ira, Jehová, lento para la ira, grande misericordia, ¿no? Grande misericordia. O sea, él es lento para la ira. ¿Les parece poco lento? O sea, miles de años esperando. Miles de años esperando y arrepiéntanse. O sea, y no tomen, como dijo Pedro, o sea, no tomen por retraso la venida del Señor que no ha venido, sino tómenlo por paciencia, que Pedro dice que Dios quiere que todos se arrepientan y vengan al conocimiento de la verdad, ¿sí? O sea, que no quiere que ninguno se pierda, sino que todos vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, Dios es muy paciente. O sea, Dios tiene
esa capacidad, esa paciencia divina de no responder al pecador inmediatamente, sino darle tiempo para el arrepentimiento, y es algo que nosotros somos muy diferentes al Señor en eso. Entonces, son juicios divinos antes de que venga Cristo, va a durar 7 años, esa es la tribulación, y corresponde a las últimas semanas de Daniel, está detallada en estos pasajes de las Escrituras, Lucas 21, Apocalipsis, Mateo 13, Marcos 13, Mateo 24 al 25, y es descrita como dolores de parto. ¿Cuál es el parto? ¿Ah? Si son dolores de parto, ¿cuál es o sea, cuando hay dolores de parto, ¿cuál es el final del parto? ¿En qué desencadena el parto? Un niño viene al mundo. Los dolores de parto de la tribulación, ¿en qué culminan? La venida de Cristo. O sea, Cristo es la culminación de los dolores de parto. Y esos dolores de parto es una ilustración muy vivida, clara, porque cuando empieza una mujer gestante con los dolores de parto, el niño no se va a devolver. O sea, va a salir. Entonces, cuando empiezan los dolores de parto de la tribulación, Cristo va a llegar porque va a llegar. O sea, no se puede detener el proceso. No se puede detener. Y eso inician los dolores cuando se abren los sellos del libro, del rollo. Entonces, allí empieza a desatarse todos estos dolores para culminar con la segunda venida de Cristo. Ok. Entonces, esto lo vamos a pasar un poco rápido en el sentido que hay mucha escritura, hermanos. Si vemos en Apocalipsis tenemos mucha escritura, vamos a intentar hacer un resumen más adelante en la segunda parte de lo que vamos a tener. Pero tenemos Mateo 24, 3 al 36. Entonces, ¿qué tenemos en Mateo 24? Tenemos guerras y rumores de guerras. ¿Sí? ¿Quién cree que las guerras de ahora son esas guerras que nos menciona el Señor? ¿O no son esas guerras y rumores de guerras? ¿Sí o no? Hay muchos que interpretan que estas guerras y rumores de guerras ya las estamos viviendo. Es debatible, ¿sí? Hay que tener cuidado porque de todas maneras si decimos que estas guerras y rumores de guerra son de la tribulación, entonces ya entramos a los 7 años. Ok, entonces hay una posición debatida allí. Los dolores de parto, acuérdense que son continuos, ¿sí? Entonces, si metemos las guerras y rumores de guerras dentro de la tribulación, no podemos estar experimentándolas ahora. Ahora, si ustedes miran, el mundo siempre ha vivido en guerras y rumores de guerras, ¿cierto? O sea, hay muchas, pero si ustedes leen los libros de historia, hemos vivido en guerras todo el tiempo, ¿sí? Entonces no tengo como una base bíblica para decir que estamos en guerras y rumores de guerras. Por ejemplo, gracias a Dios no estamos peleando con Venezuela ni con Ecuador. Estamos en paz realmente. Hay guerras de potencias, de países importantes, pero no podemos bíblicamente decir que estas guerras y rumores de guerras, o sea, va a ser algo intensificado, o sea, que prácticamente va a ser una enemistad entre cada nación, ¿sí? O sea, algo que va a vivir, estaremos peleados con Venezuela, con Ecuador, con Perú, con todo el mundo, ellos con nosotros, o sea, va a ser algo muy intensificado. Nosotros si vemos eso, estamos en paz con nuestros vecinos, a pesar de las diferencias. Va a haber hambrunas, terremotos, persecución de los santos, ¿sí? Y otro argumento es que al anticristo se le da el poder de luchar contra los santos y vencerlos, ¿sí? En la tribulación, pero el Señor le prometió a la iglesia que las puertas del Hades no prevalecerían contra la iglesia. Entonces hay una contradicción allí, que los santos, tristemente pero gloriosamente, el anticristo los va a derrotar. O sea, les va a quitar la vida, pero Jesucristo dijo de la iglesia que la iglesia no va a permanecer hasta que Él venga. O sea, nosotros estamos en la institución más estable de todas. O sea, nosotros vamos a estar acá hasta que llegue Cristo. O sea, la iglesia de Cristo nunca se va a acabar. Porque esta no es una institución terrenal, sino es terrenal y celestial también a la vez. Viene directamente desde el cielo, ¿no? Como los gobiernos humanos también están en control de Dios, pero nosotros venimos directamente en esa naturaleza celestial del Señor Jesucristo. Va a haber apostasía y traición, tenemos falsos profetas, tenemos un gran aumento de la maldad y la iniquidad, tenemos que este evangelio de salvación será predicado a todas las naciones. Allí es donde muchos relacionan los 144,000 con este pasaje, pero pues yo no veo cómo atarlo, o sea, porque el evangelio
puede ser por medio de los dos testigos. ¿Sí? Además, el mundo va avanzando, no sé cuándo específicamente va a pasar esta tribulación, pero ustedes saben que por los medios de comunicación, ahora algo que dice alguien en la India, lo conocemos aquí, es importante en Colombia o en cualquier parte del mundo con las comunicaciones, y no sabemos cómo está el mundo para ese momento. Pero creo que esto no es un detalle pues importante, pero el Evangelio va a ser predicado, o sea, es importante que el Evangelio va a ser predicado a todas las naciones, y en medio de ella, tanto de judíos como de gentiles habrá salvos, o sea, vamos a tener personas salvas de ambos pueblos, ¿no? Leamos Apocalipsis 7. Apocalipsis 7, allí tenemos a los israelitas, ¿no? Miren. Oí el número de los que fueron sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel, ¿sí? De la tribu de Judá fueron sellados 12,000, de la tribu de Rubén 12,000, de la tribu de Gad 12,000, de la tribu de Aser 12,000, de la tribu de Neftalí 12,000, de la tribu de Manasés 12,000, de la tribu de Simeón 12,000, de la tribu de Leví 12,000, de la tribu de Isaacar 12,000, de la tribu de Zabulón 12,000, de la tribu de José 12,000 y de la tribu de Benjamín fueron sellados 12,000. Después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar de todas las naciones, o sea, tenemos Israel y las naciones después, tribus, pueblos y lenguas de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles que estaban de pie alrededor del trono y alrededor de los ancianos y de los 4 seres vivientes cayeron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo: amén, la bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, el honor, el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos con vestiduras blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le respondí: Señor mío, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que vienen de la gran tribulación y han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven de día y noche en su templo, y el que está sentado en el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos, y ya no tendrán hambre ni sed, ni el sol los abatirá, ni calor alguno, pues el Cordero en medio del trono los pastoreará y los guiará a manantiales de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Y está haciendo allí está declarando lo que va a pasar también en el estado eterno, que son figuras que vemos en el estado eterno, pero vemos allí que Dios preserva tanto de judíos como gentiles en la tribulación. Aquí en esta segunda mitad de la tribulación inicia la persecución contra Israel, ¿sí? Y al final habrá señales de los cielos, ¿sí? Y finalmente Cristo va a regresar con poder y gran gloria y va a recoger a sus escogidos pues de todo el mundo. Y la venida con Cristo y con sus ángeles representa el juicio de las naciones antes del reino, que eso ya lo habíamos visto en Mateo 25. Y estos juicios, vamos a parar acá para antes de la siguiente sesión, por razón de tiempo. Estos juicios entonces están detallados en los sellos, trompetas y copas que vamos a ver más adelante ahora en la siguiente sesión.